Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal y como estaréis viendo en el título y un poco en el set, ya lo habréis adivinado, vamos con otro de los casos de True Crime. En este caso volvemos al territorio español y aquí voy a hacer un pequeño inciso. Es un caso que vuelve a estar un poco, digamos, de vogue, ¿vale? De moda, aunque es un caso que prescribió ya hace unos cuantos años. Es un caso que cumplirá el próximo año 2025 50 años, ocurrió en el 1975, así que obviamente el caso ya ha prescrito. De hecho, bueno, iba a decir las personas implicadas, pues si no todas, gran parte de las personas implicadas han fallecido ya. Y bueno, os digo, está un poco, digamos, de moda porque en la plataforma de Amazon, en Amazon Prime, se ha sacado una serie documental que actualmente estoy viendo con Alex cuando estoy grabando esto. Cuando lo publique ya la habré acabado y bueno, pues a mí me tiene desconcertada. Yo ya sabía un poco de lo que había pasado, había visto varios podcasts que luego os comentaré. Empecé a leerme un libro que es también de El Caso, ¿vale? Que, bueno, del caso, de la revista El Caso, que es como el que leí del Jarabo, y me acabo de dar cuenta que en Kindle Unlimited, como estáis viendo aquí, hay otro que se llama bueno, lo pondré en algún sitio de la imagen, El crimen de los Galindos, toda la verdad, y que está escrito por Juan Mateo Fernández de Córdoba, que es el hijo del marqués, el tercer hijo del marqués, que ahora os contaré un poco más sobre este hombre y demás, ¿vale? Así que si os interesa el caso, yo de este libro no me he basado, pero voy a leerlo en muy breve, también os lo digo. Así que no me enrollo más y vamos a hablar de este caso porque tela marinera. Bueno, antes de empezar, deciros que, como siempre os cuento en los otros vídeos, me podéis seguir en mis redes sociales que veréis abajo en la caja de información, que una vez al mes intento, ahora que ya he vuelto, a grabar este tipo de contenido, que espero que os guste. Si es así, por favor, darle apoyo para que yo sepa que os está gustando y yo pues siga leyendo libros y buscando este tipo de crímenes, porque como ya os expliqué en el primer episodio, en el primer capítulo, quiero intentar que todos los casos de los que os hable pues tengan relación con la literatura, ya sea que se haya escrito algún caso, o sea, algún libro, perdón, hablando del caso, o que pues, bueno, tengan algún tipo de relación con la literatura o con los escritores en general. Los que habréis visto el primer episodio ya sabéis de qué os hablo. En este caso, como os digo, yo me he basado en un libro que encontré en Kindle Unlimited, que es de El Caso, de la revista El Caso, que era una revista, pues así, que hablaban de estos casos, ¿vale? Era un periódico, revista, que hablaba de estos temas de la época, ¿vale? Y además, pues he visto varios vídeos, entre ellos un documental que es maravilloso y que os dejaré abajo, de TrueArts, que es un canal que se le ocurra muchísimo y que está muy puesto en esto de la crónica negra. Además hace las ilustraciones y demás, o sea que es una pasada. Y bueno, varios podcasts que también os intentaré dejar abajo, que bueno, pues entre ellos está Territorio Negro, de mi queridísimo Manuel Marlasca y Luis Rendueles, en el programa de os lo diré, de Onda Cero, ¿vale? Y pues de Julia en la Onda, y un montón de podcasts, pues ya os digo, varios podcasts que me he ido encontrando por el camino. Y ahora sí que sí, sin más dilación, vamos a meternos dentro del caso porque, o sea, no sabéis lo que se viene. Antes de irnos a ningún sitio. También os diré que lo que sí leí, aunque ha sido así un poco en diagonal, es un libro que escribió Francisco Pérez Avellán, que ya no sé ni hablar, que se llama Orgía de Sangre. Ese libro, ya os digo, sí que lo cogí de la biblioteca y sí que leí varias partes para documentarme de cosas que no me acababan de cuadrar demasiado. Aún así, os digo que el documental me ayudó bastante, igual que los podcasts y todo lo demás. Y ahora sí que sí, vámonos al 22 de julio de 1975. Un día caluroso a más no poder. El mes de julio ya sabéis que es muy caluroso, pero si encima nos vamos
llegamos a un cortijo en Paradas, un municipio de Sevilla, pues podéis imaginaros los 42 grados a la sombra, los cogían a la hora de la siesta fijo. Y es que además nos vamos a ir a ese momento, a la hora de la siesta. A la hora de la siesta, los que pudieran dormirla, obviamente. Es en ese momento cuando unos jornaleros están acabando su jornada dentro de un cortijo que, como os digo, se situaba en el municipio de Paradas, que está en Sevilla. El cortijo se llama Los Galindos y es un cortijo que tiene alrededor de 400 hectáreas que están destinadas al cultivo pues, del trigo, del girasol y de las aceitunas. Ese cortijo lo compró en 1950 Manuel Delgado y en 1969 ese cortijo lo heredó su hija, que se llamaba Mercedes Delgado y que, bueno, pues estaba casada con el marqués de Griñana Valparaíso, que era un señor un tanto peculiar, y ahora os cuento un poquito más. Deciros que Mercedes era, bueno, pues la heredera, como os digo, tenía 17 años menos que el marqués, ella estaba enamoradísima del marqués, el marqués que era un hombre que no tenía ni un duro, no tenía donde caerse muerto. Era un exmilitar o un militar, pero que ya no ejercía como tal, que, bueno, pues no tenía oficio ni beneficio ni un duro en el banco, así que decidió casarse con esta rica heredera y que, bueno, a pesar de tener él el título de marqués, pues ya os digo que no tenía donde caerse muerto. Amigos y amigas, estábamos, como os decía, en 1975, finales de la dictadura franquista, y allí y durante un tiempo más, las mujeres pues podían heredar, obviamente, pero no podían gestionar el patrimonio que habían heredado si estaban casadas o tenían hermano varón. Mercedes, en este caso, como os decía, era la heredera de todo el patrimonio que Manuel Delgado, su padre, le había dejado, pero como estaba casada con el que vamos a denominar a partir de ahora marqués, con el marqués, pues era él el único que podía gestionar todo. A pesar de, como os decía, y hago mucho hincapié, las propiedades estuvieran a nombre de Mercedes Delgado. Y ya veréis por qué hago tanto hincapié ahora mismo, ahora que estáis fresquitos y con la mente despejada totalmente. Como os decía, el cortijo disponía de unas 400 hectáreas, así que, como comprenderéis, ese cortijo pues no se gestionaba solo, y el señor marqués, pues como su título dice, era un señor marqués que no iba a estar allí gestionando todo, solo iba una vez a la semana junto a su administrador a recoger los diruchos. ¿Quién gestionaba ese cortijo? Pues teníamos a Manuel Zapata. Manuel Zapata era el capataz de esa finca, donde pues en esa finca además había varias viviendas. El señor Zapata vivía allí con su esposa y, bueno, pues había un montón de jornaleros que se dedicaban, como os digo, a trabajar en el campo, pues el trigo, otros los girasoles o, cuando tocara, pues las aceitunas. Una vez que ya os hemos puesto en situación, vamos al turrón. Volvemos, como os decía antes, a ese caluroso 22 de julio de 1975, 42 grados, los jornaleros ya han acabado. Digo 42, que podían ser 40 o 48, no lo sé. Digo 42 porque es un número que me gusta, ¿vale? Quede claro. El caso es que los jornaleros están acabando su día, su tarea, y se van a su casa. Esto sería, pues, antes de la siesta, sobre las 12 del mediodía, más o menos, ¿vale? Uno de ellos, Antonio Feret, que bueno, pues estaba allí, ya os digo, recogiendo para irse a su casa, se da cuenta, mira para el cortijo y se da cuenta que hay una columna de humo negro, negrísimo, que sale del cortijo. Así que agarra su moto, que la tenía por allí a mano, da la casualidad, y decide irse corriendo al cortijo. Una vez llega al cortijo, se da cuenta de que justo al lado de donde están las viviendas hay un cobertizo, ¿vale? Pues hay una columna de humo, o sea, un incendio, vamos, se estaba quemando un montón de paja que había allí y se estaba liando lo más grande. Así que cogió su moto y sin pensarlo dos veces, ni corto ni perezoso, cogió rumbo al municipio de Paradas, que estaba a una distancia relativamente corta, pero tenían que ir en coche o en moto, y se dirigió allí al cuartel de la Guardia Civil al grito de "sangre y fuego en Los Galindos". Eso lo que hizo fue dos cosas. Una, alertar al resto de los jornaleros que estaban por allí para que zumbaran para el cortijo. Y, bueno, para el cortijo, para donde están las viviendas, yo digo el cortijo, pero el cortijo en realidad era todo, para donde estaban las viviendas, donde estaba el cobertizo, ¿vale? Y la segunda era para que la gente de alrededor, ¿vale?, de las zonas cercanas al cortijo y de camino hasta Paradas, donde él iba gritando, pues estuvieran un poco alerta y
ayudaran también a ver lo que pasaba en ese momento. Allí el comandante Raúl Fernández se hace cargo del caso y dice, venga, vamos para los Galindos, coge a un compañero y se personan en el lugar de los hechos. Mientras la Guardia Civil se persona, como os digo, en el lugar de los hechos, llega hasta el Cortijo, un grupo de jornaleros haciendo una cadena humana, se entiende, ¿vale? Porque si no, ya me explicaréis vosotros cómo fue la cosa, hacen una cadena humana y consiguen con cubos de agua, con como pueden básicamente, extinguir el fuego. Tanto se corrió la voz, sobre todo después de que el señor Fenet fuera con la moto ahí gritando a un grito pelado, pues que había sangre en los Galindos, que ya sabéis que lo que viene siendo el chafarderío es el deporte nacional en España y por aquella época que no había Netflix, pues más todavía, así que decidieron, bueno, pues crear allí una romería. Gente, jornaleros que no se habían enterado muy bien de qué iba el rollo, que estaban en fincas, en zonas de la finca más alejadas, pues fincas colindantes, gente del pueblo. Aquello se convirtió en una romería y empezó a llegar gente, vamos, no os imagináis. De hecho, todo el mundo iba corriendo allá al Cortijo para ver la sangre y el fuego del Cortijo. Como os decía, todos acudieron al grito de sangre y fuego en los Galindos, así que aquello se convirtió en una romería, cosa que no ayudó para nada a la investigación, ya que debido a esa gran cantidad de gente que fue para allá, se destruyeron un montón de pruebas, bueno, pues se dañaron varias zonas, bueno, pues ya os podéis imaginar. Además, también pues se manipularon herramientas para ayudar a sofocar el fuego, total, que para, como os decía, para la investigación no ayudó nada esa situación. Una cosa que no os he dicho antes es que Fenet, antes de coger la moto e irse a la Guardia Civil corriendo, que es tarde, cuando grita sangre y fuego diréis, ¿y dónde estaba la sangre? Pues es que Laia se ha saltado un trocito de la historia. Y es que, aparte de ver la columna de humo y la hoguera en el cobertizo, se fue a la vivienda del capataz, a la vivienda de Zapata, y se percató de que en el suelo había un charco de sangre un tanto, pues no sé, que llamaba un poco la atención, ¿vale? Siguió el reguero y vio que iba hacia la casa del capataz, hacia la casa del Zapata. Allí llamó a la puerta, porque vio además que también había como en el lateral de la puerta, así en la pared esta donde está el marco de la puerta, una mano también, una marca de una mano llena de sangre. Entonces él pues eso, intentó llamar, intentó entrar, pero la puerta estaba cerrada, así que es cuando cogió la moto y se fue gritando sangre y fuego en los Galindos, ¿vale? Ahora sí que habéis entendido lo de la sangre, ¿verdad? Bueno, una vez que, como os digo, se personaron Raúl Fernández y el otro policía allí en los Galindos, pues obviamente vieron el percal y lo primero que se dieron cuenta, ahí fueron un poco más avispados, que había un reguero de sangre, como os digo, nada más entrar allí en la puerta de las viviendas. Fueron siguiendo el reguero y se dieron cuenta, como ya supongo que les habría informado el señor Antonio Fenet, que bueno, pues la puerta estaba cerrada y que el reguero de sangre pues continuaba por debajo de la puerta, o sea que quería decir que seguía para dentro de la vivienda. Entonces, pues se dieron cuenta, gente inteligente de esas que dicen hay una colilla, aquí han fumado, que pasaba algo dentro de la casa. Pero, oh sorpresa, como os decía, estaba cerrado. Así que decidieron tirar la puerta abajo. ¿Para qué vamos a esperar un juez? ¿Para qué vamos a ver nada? Para adentro, vamos para adentro. Y lo primero que pasó al abrir la puerta es que la perrita Tundra, es que no me acuerdo del nombre, ¿vale? La perrita de la familia del capataz y de su mujer salió disparada. Era un bodeguero pequeñín que estaba lleno de manchas de sangre. En el momento que entran a la vivienda, ven, como os decía, que el reguero continuaba y al lado, en la pared, había una mancha de sangre que como que arrastraba para abajo, como si hubiesen cogido a algo, lo hubiesen espachurrado y tirar para abajo, ¿vale? Y además se dieron cuenta que también había muchas manchas de sangre muy dispersas y, ¿cómo deciros? Pues sin un orden lógico, podríamos decir. Como os decía antes, esta vivienda era la del capataz. Para los que no sepáis lo que es un capataz, es la persona responsable de la gestión de la finca, ¿vale? En este caso, como os decía, el dueño era el marqués, bueno, la mujer del marqués, ¿vale? Y luego tenían un administrador, que era el que administraba los diruchos. Pero la gestión de recursos humanos, la gestión de los jornaleros y los turnos, etcétera, etcétera, de que todo el trabajo saliera correctamente, era trabajo del capataz, que bueno, pues tendría que rendirle cuentas luego al marqués, pero era el que mandaba
dentro de los Galindos cuando el marqués no estaba. Él vivía en esa casa, como os digo, junto a su mujer Juana y a la perrita Tundra. Deciros también que Juana, su mujer, también trabajaba dentro del cortijo, ¿vale? O sea que tanto el marido, Zapata, como la mujer, que rondaban los 53 años más o menos, creo que Juana era 53 y Zapata un pelín más mayor, ambos trabajaban dentro del cortijo. Volvemos al momento en el que la policía abre esa puerta, sale Tundra y pues eso, la policía ve un poco inspección ocular inicial y deciden pues entrar en una de las habitaciones, supongo que sería la que estaba más cerca, ¿vale? La primera que se podrían encontrar. Y se encuentran dos camas individuales, un poco con una disposición un tanto extraña, ¿vale? Casi como todo muy revuelto. ¿Qué pasa? Pues que se empiezan a mirar, empiezan a recolocar un poco y uno de ellos pues mira por debajo de la cama y ¡ups! Sorpresa, aparece un pie. Al recolocar todo, intentar ver de quién es ese pie, se dan cuenta de que está allí el cuerpo de una mujer. Digo de una mujer porque así a simple vista no pueden determinar quién es esa mujer. ¿Por qué? Porque tiene la cara totalmente desfigurada a causa de los golpes que probablemente al 99,9% acabaron con la vida de Juana, que es la persona que estaba allí tendida en el suelo y ya os digo, de primeras no supieron quién era, pero luego viéndole la ropa y demás, pues supieron que era Juana, que como os decía antes, era la mujer del capataz. Una cosa les llamó mucho la atención, primero que estaba todo así como muy desordenado, como que había habido un poco de forcejeo, podríamos decir, y problemas al colocar el cuerpo, llámese X, y luego que la cara de Juana, a pesar de estar totalmente desfigurada a causa de los golpes que le habían dado con alguna herramienta contundente, ¿vale? Estaba limpia. Es como si alguien le hubiese propinado una paliza, le hubiese dado golpes con el fin de quitársela de en medio, pero que luego pues le hubiesen lavado la cara. Complicado, ¿eh? Entonces es cuando los policías se les ilumina la bombilla y dicen, oiga, que aquí hay que llamar a un forense y a un juez. Así que efectivamente llaman al forense, al que había de guardia porque era julio, estaban de vacaciones, bueno, hubo ahí unas cositas un poco turbias, pero que no voy a entrar porque ¿para qué? Y pues llamaron a un juez. Digo un juez porque no fue el único juez que cogió el caso desde el principio hasta el final y luego ya os contaré más. Parece ser que el juez que le tocaba, que era el de Marchena, estaba de vacaciones y fue el de Carmona, o al revés, le tocaba el de Carmona, entonces tuvo que ir el de Marchena porque estaba de total, que fue primero uno y luego pues cuando ya el otro volvió de las vacaciones pues retrincó el caso, ¿vale? Así os lo digo. Pues eso, se persona allí Andrés Márquez, que fue el primer juez que se hizo cargo del caso, y el forense, que era Alejandro Arcenegui, y su hijo Ildefonso. Ildefonso era un estudiante de medicina, o que estaba estudiando medicina, y que claro, como era verano, pues iba a echarle una mano a su padre pues en el trabajo. Lo que hemos hecho todos, pero unos haciendo unas tareas y él pues acompañando a su padre, que era médico forense. También deciros que, aparte de todo esto que os decía del verano, de que si uno está de vacaciones, que si pitos, que si flautas, tardaron mucho en llegar. Eso también que quede claro. Lo que ayudó mucho a que se destruyeran o manipularan muchas pruebas, como os decía antes. Y es que, como tardaron tanto, entre tanto, se fue corriendo la voz, porque lo que os digo, el juez podía tardar mucho, pero la gente en darle a la sin hueso, no. Así que se personó por allí la prensa, periodistas, fotógrafos, medio pueblo, se personó allí, pues si antes era la romería, ahora ya la fiesta patronal, ¿vale? Y bueno, pues empezaron eso, a sacar fotos, a hacer un montón de, bueno, pues eso, a hablar un poco de lo que se estaba viendo en ese momento. Entonces, bueno, la policía, entre otros muchos, pues estuvieron un poquito pues quitando la sangre a lo mejor de más para que las fotos que podemos ver, por cierto, a día de hoy en internet, pues no fueran tan viscerales, no fueran tan fuertes y no hirieran la sensibilidad de las personas que iban a ver esas fotos. Flipa con el tema. Vamos, que destruyeron más pruebas si cabe aún. Mientras que el forense y el juez estaban allí con la policía, pues viendo un poco, hablando un poco de cómo estaba el tema, hablando de, pues, un poco la situación que se estaban encontrando allí, el hijo, Ildefonso, el estudiante de medicina, pues estaba por allí dando una vuelta y se acercó a lo que había sido el incendio, el montón de paja que había prendido, ¿vale? Y que ya estaba apagado. Así que se acercó por allí y pues ¿qué descubrió? Que había huesos,
que sobresalía algún fémur que otro. Descubrimiento. Pues eso, al final que llama al padre, llaman a los policías y investigando un poco y viendo un poco la zona, inspeccionando un poco la zona alrededor, se dan cuenta, se encuentran, mejor dicho, unas gafas un tanto peculiares, ya que eran unas gafas de una persona bastante miope, con bastantes dioptrías y de estas pues que parecen como las de culo de vaso, o sea, esos con cristales así de gordos. Pues una de esas, unas gafas bastante peculiares. Total, que como por allí había gente todavía, enseguida se dieron cuenta que esas gafas eran de José González, el tractorista de la finca. Como os digo, llegó el momento en el que se pusieron a revisar un poco pues, los restos que habían quedado en la hoguera y a pesar de que los restos habían estado súper calcinados, encontraron 4 fémures, lo que hicieron pensar que allí no había una persona, sino que había 2 personas. ¿2 fémures? Una persona. 4 fémur, 2 personas. Matemáticas, amigos, matemáticas. Como ya os digo, la temperatura ambiente, podríamos decir que era de casi 40 grados, si no más. Además de la temperatura, de la alta temperatura que había cogido la hoguera, porque también deciros que no os he comentado antes, había un olor tremendo a gasolina, cosa que ayudó a que aquello pues acelerara más el fuego, ¿vale? Todo eso hizo que los huesos estuvieran en un estado bastante delicado porque estaban bastante calcinados o carbonizados, no sé, que estaban fatales los huesos. El pobre Ildefonso, que parece ser que no le dejaban toquetear mucho de medicina forense, pero era el que estaba allí ojo a visor y lo encontraba todo, descubrió que el reguero de sangre que os decía que estaba a la entrada de donde estaban las viviendas, no solamente iba en dirección a casa de Zapata, sino que como que seguía en otra dirección, ¿vale? Pero bueno, claro, él se dio cuenta de que el reguero seguía para otro lado, pero pues él, junto a su padre, ya cuando habían virado un poco todo, bueno, él lo comunicó y se quedó ahí, ¿vale? Pero dijeron, pues vamos a inspeccionar un poquito más la zona. Inspeccionando entonces la zona, dando un paseo por alrededor, sin irse demasiado lejos, no os penséis, se encontró un montón de paja, entre hierba y paja, en un sitio un tanto raro, en el borde así como de un camino y con una forma un tanto extraña, ¿vale? No eran los típicos montones que se hacían para luego empacar, y hacer las balas de paja ni nada de eso, sino que era un montón de hierba y paja así, todo muy mal colocado y tal. Se pusieron a hurgar un poquitito y encontraron que sobresalía un piececito. Empezaron a sacar de allí pues los restos para pues eso, descubrir quién era el cuarto cuerpo y bueno, pues se dieron cuenta que ese cuerpo pertenecía a Ramón Padilla, que era el otro tractorista de la finca. Había 2, pues ya se habían encontrado las gafas por lo menos de José González, que era uno de ellos, y el siguiente que era José Padilla, Ramón Padilla. Si me equivoco en algún nombre ya os lo pondré por aquí, pero con tanto nombre puede ser que alguno me baile. Ahora viene cuando empiezan a atar cabos. Algunos cabos yo entiendo por qué lo atan o cómo los atan, pero otros la verdad es que me quedan un poco bailongos. Yo os lo cuento, pero es que he escuchado, ya os digo, varios podcasts, he leído varias cosas y me siguen quedando un poco en el aire. Pero era lo que había en la época, también os diré. Lo primero que deducen es que de los 2 cuerpos que se encuentran calcinados, como se encontraron las gafas allí de José González tiradas por el suelo, se entiende que uno de los cuerpos que hay es el de él, el de José González, el tractorista. Y el otro, no me preguntéis por qué, porque no tengo ni puñetera idea de por qué lo saben, se dice, se rumorea, se comenta que es el cadáver de su mujer, Asunción. Y diréis, ¿cómo lo saben? Bueno, pues preguntando por allí por la gente del pueblo, que otra cosa no. Pero la gente del pueblo para estas cosas se pispan mucho. Se dieron cuenta de que José, a eso del mediodía, había vuelto a su casa a paradas a recoger a su mujer en coche y la había llevado a la finca. Esto les sonó a la gente un poco extraño y quizá a los jornaleros que estaban por allí y vieron pues eso, el camino a la finca o gente que estaba en fincas colindantes les sonó un poco extraño. ¿Por qué? Porque Asunción, como os digo, no trabajaba en la finca y a esas horas, un día, un martes, a mediodía, pues a santo de que iba a ir esa mujer al cortijo de los Galindos con el marido, que el marido en teoría tendría que estar trabajando. Digo yo, se me acaban de caer todos los papeles, gracias. Después de hacer un poco de recuento, mandar a los mirones a su casa, quedarse un poco más tranquilos y demás,
Se dan cuenta de que hay efectivamente 4 cadáveres, ¿vale? El de los 2 tractoristas, el de Asunción, que era la mujer de José González, y el de Juana, que era la mujer de Zapata. Pero, amigos y amigas, ¿dónde estaba Zapata? Se dieron cuenta que Zapata, Manuel Zapata, no había asomado el hocico por allí en todo el día, no había pasado por el cortijo en todo el día. Por lo menos desde que empezó todo eso, por allí no pasó. Así que, amigo, quedas nominado como primer culpable, como primer sospechoso de este crimen. Es lo que te ha tocado. Como habréis averiguado, mis queridos aprendices a investigadores, Zapata pues parece ser o podría tener motivos para no pasarse por allí. Su mujer muerta, sus jornaleros muertos también, la mujer de uno de ellos también había acabado calcinada. ¿Dónde estaba Zapata? Repito. Pues bien, las habladurías del pueblo lo primero que empezaron a decir es que como había sido el causante de las 4 muertes, seguro que había salido huyendo y que se habría colgado de algún árbol. Eso era lo que decía el populacho de la época. Imaginaos cómo estaban. Mientras tanto, con las labores de investigación se encontraron las herramientas o utensilios con los que se había acabado con la vida de estas 4 personas. Lo primero que se encontraron es una herramienta que la gente de campo conocerá como el pajarito. El pajarito es una pieza que os intentaré dejar por aquí, por algún sitio, que se pone en la empacadora, ¿vale? Para formar las balas de paja. No sé si sabéis que cuando se recoge el trigo, bueno, pues la paja se tienen que hacer como en cuadrados o en balas para, pues eso, recogerla, ¿vale? Pues el pajarito es una pieza que tiene así como unos dientes, ya os digo, intentaré dejar por aquí alguna imagen, y bueno, pues es un objeto grande y contundente. Así que se encontró uno allí con restos de sangre de Juana. Así que bueno, pues se entiende que se usó como para acabar con la vida de Juana. Por otro lado, se encuentra también una escopeta dentro de uno de los coches que estaban junto al cobertizo. Y bueno, pues se piensa, se rumorea, se comenta que esa escopeta fue con la que se acabó con la vida del matrimonio que estaba calcinado en el cobertizo. Venga a ser de Asunción y de José González. Además, esa escopeta también tenía lo que viene siendo la culata un tanto perjudicada, ¿vale? Tenía algunos golpes, estaba un poco dañada, así que como el cuerpo de Ramón Parrilla también se encontró con algún golpe, además de un disparo, pues se pensó que también con esa escopeta fue la que acabó con la vida del otro tractorista, Ramón Parrilla. Espero estar explicándome correctamente porque esto es un lío. O sea, Melrose Place yo creo que se basó en el crimen de los Galindos. Y ahora empieza la parte que más me gusta y es cuando empezaron a salir, a volar teorías varias. ¿Queréis escucharlas? Vamos a empezar. La primera teoría, que para mí no tiene ni pies ni cabeza, la verdad, yo os la cuento y vosotros ya decidís, es lo que se llamó un crimen pasional, que además por aquella época estaba muy de moda usar ese término. Vaya. Se decía, se rumoreaba, se comentaba que José González pretendía a una de las hijas de su capataz, de Zapata. A Zapata no le hacía ni puñetera gracia y le decía que eso no iba a pasar nada más que por encima de su cadáver, o sea que iba a ser que no. Así que cuando José González lo vio tan negro, al poquito tiempo se casó con Asunción, que era bastante más mayor que él, o sea, me parece que eran 7 años más mayor que José González, y bueno, pues un noviazgo súper corto, o sea que fue algo así muy, muy rápido, ¿vale? ¿Qué pasó? La hija de Zapata, que se había ido a vivir a Barcelona, pues pocos días antes del Día de Autos, pocos días antes del 22 de julio, apareció por allí, que bueno, pues se había casado en Barcelona y pues venía en estado de buena esperanza, venía embarazada. Así que Zapata pues estuvo picoteando así un poco a José González, diciéndole que él para cuándo, que a ver si Asunción se quedaba embarazada, que cuándo iban a tener ellos familia, bla 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 bla, cosa que a José González, que llevaba 7 meses casado aproximadamente, no le hacía ni puñetera gracia, no tenía prisa o no quería o lo que fuera. Y pues eso hizo que entre el capataz y José González no hubiera muy buen rollito, no se llevaron demasiado bien y llegaron a tener una discusión. Y aquí empieza la teoría que yo no me creo, y es que
parece ser que en una de esas discusiones el propio Zapata le pegó un viaje con una herramienta a José González y bueno, pues se pasó de frenada y le quitó la vida. Así que bueno, pues luego estaba por allí la mujer, pues oye, mira, efectos colaterales, y digo que no me cuadra porque ¿por qué el pobre hombre se cargó a su mujer? O sea, no lo entiendo, pero bueno. Y también se cargó luego al otro tractorista. O sea, para mí es una teoría sin sentido, pero bueno, ahí estaba. Otra de las teorías que empezó a rondar por ahí, otra de las cosas que se decía, es que la mujer de José González había ido al cortijo porque, bueno, pues Zapata había tenido un problema con la mujer y, bueno, pues José González fue corriendo a su casa a coger a Asunción, a su mujer, para que fuera a Los Galindos y auxiliara a Juana. ¿Vale? De ahí que tuviera la cara pues lavadita y todo, a pesar de todo lo que le pasó. También deciros que finalmente se creyó que tuviera la cara lavada y tal había sido gracias al perrito bodeguero Tundra, que estaba encerrado, recordad, en la vivienda mientras estaba el cadáver de su dueña tirado en el suelo. Los perros son muy listos, se pensaría que estaba dormida o lo que sea y pues intentaba darle lametazos para o curarla, porque ya os digo que son muy listos, o intentar despertarla. Otro personaje del que he nombrado así muy rápidamente es Antonio Gutiérrez Marín. Este hombre es el administrador de la finca y también era chofer personal del marqués. Era muy amigo del marqués y iba por allí todos los viernes con su libro de cuentas bajo el brazo, porque el Contaplus todavía no existía y pues las hojas de Excel tampoco. Así que iba él con su... Está mirando si funciona el micrófono. Iba él con su libro de cuentas bajo el brazo para ver cómo había ido la semana, ¿vale? Y recoger pues el caudal si tenía que recoger o lo que fuera, ¿vale? Pues este es otro de esos personajes que, bueno, pues estaban por allí un día que no tocaba, porque como os he dicho, iba los viernes y ese día alguien lo vio por allí, ya os contaré después, siendo martes. Además de ser el chofer del marqués y, os diré, el administrador de las finanzas de la finca, también era la persona que pues compraba material si alguna pieza se había roto, etcétera, etcétera. También deciros que días antes uno de esos pajaritos se había estropeado o perdido o extraviado, así que bueno, pues nuestro queridísimo administrador tuvo que hacerse con otro y no se sabe si fue ese día a llevarlo. Y os preguntaréis, ¿dónde estaba el marqués ese día 22 de julio? Pues bien, el marqués se encontraba en Málaga. ¿Por qué? Porque un familiar suyo estaba muy malito y justo, oiga, no tenía otro día el hombre que morirse, que se murió el 21 de julio del 75, por lo que el 22 estaba de entierro allí con su cuñada, con su hermano, bueno, con varios familiares, por lo que pues tiene una coartada bastante fiable. También os diré que la persona que más defendió la coartada del marqués fue su cuñada, o sea, la mujer del hermano, que parece ser, según las malas lenguas, era una mujer que lo hacía todo por dinero. Pero bueno, no voy a adelantar acontecimientos. La marquesa, o mejor dicho, la mujer del marqués, Mercedes, se encontraba en Sevilla, en su casa, ¿vale? Y en cuanto sucedió todo eso, la llamaron corriendo y ella pues se personó en la finca para dar el pésame a las familias y estar un poco allí atenta y pendiente de todo. Llamó al marqués y bueno, pues el marqués esa misma noche llegó allí al cortijo cuando ya todo más o menos se había calmado y parece ser que ya estaba un poco todo bastante avanzado. Deciros que el marqués nunca se había quedado a dormir en el cortijo, jamás, en todos los años que estuvo como marqués, como, bueno, responsable, podríamos decir, de la finca, del cortijo. Pero ese día 22 de julio, una vez habiendo pasado todo lo que pasó, decidió echar de allí a todo el mundo, exceptuando a 4 jornaleros que tenían que seguir trabajando y a 3 o 4 guardias civiles para que se quedaran allí un poco bicheando el terreno, y se quedó junto a su gran amigo el administrador
con la excusa de que iban a quedarse allí a dormir esperando a que Zapata regresara, esperando a que Zapata regresara para pues hablar con él y ver qué estaba pasando allí, qué había hecho, porque vamos, estaba clarinete que había sido Zapata, Manuel Zapata había sido el sospechoso number one, ya os digo, estaba nominadísimo. Pero, como os estoy diciendo, aquí de teorías y habladurías, este caso está lleno. Y es que, preguntándose un poquito a los de las fincas aledañas, a los jornaleros, estuvieron diciendo que a eso de mediodía vieron entrar el coche del administrador, pues dirección al cortijo, y que algunos de ellos, no todos, confirmaban que en el asiento de atrás iba sentado el marqués. Y diréis, ¿qué hay de raro? Pues un marqués y un administrador que van a la finca de la que es dueño, y el otro pues que la administra a su manera, pero la administra. Pues como os decía, eso era tarea de los viernes, el marqués no iba prácticamente nunca, iba siempre el administrador, menos en momentos puntuales donde sí el marqués iba para allá, y eran siempre los viernes, como os digo, y esto, el 22 de julio de 1975, era un martes. Ni te cases ni te embarques, ni vayas a los Galindos los martes. Así que tenemos dos cosas muy raras. Una, que el administrador fuera un día que no era un viernes, que fuera un martes. Y segundo, que el marqués fuera con él. Y segundo, que se quedara a dormir en el cortijo, donde, repito, no se quedaba nunca. El caso es que, bueno, pues siguieron investigando. Bueno, pues se quedó un poco ahí el caso viéndolas venir, ¿vale? Hasta que 3 días después, el 25 de julio de 1975, Tundra, que como os digo era el bodeguero o la bodeguero de Zapata y de Juana, ¿vale? Pues estaba muy nervioso, estaba como muy inquieta, ¿vale? Y pues se dieron cuenta que empezaba a rascar un montón de paja que estaba en una zona donde ya se había inspeccionado, podríamos decir, un poco, había un montón de paja y estaba con una horquilla de estas que se usan para recoger, bueno, pues amontonar, podríamos decir, la paja, pues estaba allí una horquilla clavada. Total, que se ponen bueno, hacen caso a la perra nada más que queriendo escarbar y pues miran a ver qué ocurre. Pues, ¿a qué no os imagináis que no había debajo? Venga, que os doy un momento para que lo penséis. Pues sí, lo habéis adivinado. El quinto cuerpo que se encontró en la finca era el de Zapata. De ahí que la pobre perra estuviera ahí escarbando, al final era su dueño, ella olía, olisqueaba que estaba ahí debajo y la pobre perra lo único que quería es que sacaran a su dueño de ahí debajo. Pobrecita mía, qué lástima. Y bueno, ahora os pensaréis, ¿y ahora qué? Ya se ha desmontado la teoría al 100%. Podríamos decir que empezamos desde cero la investigación, pero no. Yo personalmente creo que empezamos no desde cero, desde menos. Porque claro, ahora, 3 días después, con todo ya manga por hombro, Zapata no, el marqués, habiendo dormido allí 2 noches, las pruebas que se han perdido, ¿qué hacemos? Pues venga. Empezamos desde la casilla de salida otra vez. Voy a contaros de lo que se dieron cuenta cuando sacan de allí el cadáver de Zapata, porque no os he contado. Se dan cuenta en el momento que sacan de allí el cadáver de 2 cosas. Una, le habían quitado la vida de un golpe seco en la nuca. O sea, él pierde la vida debido a un golpe seco en la nuca con un objeto, entendemos que contundente. 1, 2, 3, respondo otra vez. ¿De qué objeto contundente hemos hablado antes? Muy bien, creemos, no se sabe. Y la segunda es que iba con una ropa, unas vestimenta un tanto peculiar. Y es que, como os digo, estábamos a martes. Zapata era el capataz y, a ver, pues no era a lo mejor el que más trabajaba de todo el cortijo, pero tendría que llevar ropa de trabajo. Y no, en este caso, cuando descubrieron el cuerpo, vieron que llevaban lo que se llamaba entonces la ropa de los domingos, pues la ropa de ir bien vestido, pues de ocasiones especiales o incluso pues ropa pues de ir a hacer algún recao. No era la ropa que se ponía el hombre para ir a trabajar. Y además, otra cosa es que viendo el estado de putrefacción del cuerpo, se dieron cuenta además de que el cuerpo había estado bastante tiempo sentado.
No se explican muy bien cómo, pero parece ser que se dieron cuenta de unas marcas en la parte de las rodillas. Total, que ellos estaban segurísimos, los forenses, de que Zapata había perdido la vida de un golpe seco en la nuca, estando sentado y, como os digo, con la indumentaria de los domingos. Lo primero que se pensó es que al llevar la ropa de los domingos era porque o iba a hacer algún recado o estaba esperando digamos, la visita de alguien importante a la vivienda, al cortijo, como por ejemplo el marqués. Y ahora viene otra de esas hipótesis que esta a mí me gusta, ¿vale? Otra de las hipótesis decía, según el forense y demás, que Zapata, como os decía, se encontraba sentado en su vivienda, sentado con ropa pues más arreglada, no la de trabajo, como os decía, porque estaba esperando una visita de alguien de confianza, porque si no, pues no te sientas tú y le das, bueno, pues estás tú sentado y la otra persona no, o yo qué sé, véase X, ¿vale? Y además lo recibes en tu casa. ¿Por qué se sabe esto? Pues se piensa que, bueno, ¿por qué se piensa? No. ¿Qué ocurre? Pues que debido a las marcas de sangre, a las salpicaduras, se cree que, pues eso, fue dentro de la casa que mientras estaba dialogando con alguna persona, alguien, no sabemos si la misma o otra diferente, le dio el golpe seco, como os digo, en la nuca. Esto hizo que salpicara sangre y de ahí pues muchas de las manchas que se encontraron en la casa de Zapata. Como os digo, tuvo que ser un golpe contundente con algo así, una herramienta contundente, ¿vale? A buen entendedor, queridos investigadores, pocas palabras bastan. ¿Os acordáis que os decía que Ildefonso, el hijo del forense, había estado mirando y había encontrado un segundo reguero que mandaba, digamos, o dirigía a otra dirección? Pues ahí los investigadores se dieron cuenta creyeron que el reguero de sangre no iba como ellos estaban calculando de fuera hacia dentro de la casa, que es el recorrido que ellos estaban siguiendo en todo momento hasta que se encontraron a Juana. No, el reguero de sangre iba desde dentro de la casa hacia afuera, ya que estuvieron viendo, estuvieron buscando, estuvieron mirando un poquitico más dentro de lo que pudieron encontrar y vieron que el reguero pues llevaba hasta ese montón de paja que os decía que fue donde se encontró el cadáver de Manuel Zapata. Entonces, mis queridos detectives, el forense dice que además, debido a todos los rastros, a todo, bueno, a todos los signos, ¿vale? Manuel Zapata fue el primero de los 5 cuerpos en fallecer, o sea, de las 5 víctimas, perdóname, en fallecer. Así que, amigos, se nos desmonta el tinglao. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Cuál va a ser la siguiente teoría? ¿A quién le colgamos el mochuelo? No os preocupéis, os lo cuento. ¿Os acordáis de la teoría rocambolesca que os contaba antes, en el que José González y Zapata habían tenido una trifulca, bla, 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 por la hija, que si estaba embarazada, que si pito, que si flautas, y se habían peleado y que Zapata había dado un golpe demasiado fuerte a José González? Pues cambian las tornas. Fue entonces, en esta segunda teoría, el señor José González el que le pegó un golpe un tanto fuerte de más al señor Zapata y pues se cargó al capataz, ¿vale? Y entonces pues ya empezó pues eso, el efecto dominó que ya os he contado antes y todo lo demás. ¿Qué pasa? Pues que no cuadra, por lo menos a mí personalmente no me cuadra, que fuera a buscar a su mujer, pero bueno, quizá se dice que en la misma teoría se dice que para no dejar a su mujer estigmatizada por todo lo que había hecho, pues también fue a buscarla, la trajo al cobertizo, la mató y luego la metió en la hoguera para calcinarla. Y ahí también hay dos teorías, dos vertientes de la misma historia, que culpan al mismo, también os diré. O sea, el culpable, el mochuelo, el nominado en este caso, era José González. La primera, la hipótesis A, era que José González se había pegado cuando había acabado con todo, se había hecho un poco pum pum con una escopeta y, bueno, pues cayó accidentalmente en el fuego y que, bueno, pues acabó calcinado, como ya sabéis, como ya os he explicado antes.
La hipótesis B, ¿cuál es? Pues que, bueno, pues habiendo hecho todo lo que hizo, se había quitado a la mujer de en medio, ahora qué hago yo con mi vida, pues me quito de en medio también. ¿Y cómo lo hago? Pues me meto en el fuego directamente. O también hay una hipótesis C, que sin querer, cuando estaba manipulando todo, pues se quemó también dentro, sin querer, todo sin querer. A mí, sea como sea, no me cuadra nada de esto, pero esa fue la teoría que cobró peso o que cogió peso durante 6 años. O sea, el señor José González fue el culpable del crimen de los Galindos a efectos, digamos, prácticos, porque el caso no se llegó a cerrar, durante los próximos 6 años. Como os imaginaréis, la familia González, la familia Zapata, no se hablaban, los Parrilla también estaban enemistados. Bueno, allí se lió la del pulpo. De hecho, en el documental que estuvimos viendo, se dice además que la familia de José González, para limpiar el honor de su familia y de José González, del propio José González, contrató a un abogado para que intentara esclarecer lo que había pasado y, pues eso, limpiara el nombre de su familiar. Como os digo, en 1981, 6 años después, llega un nuevo juez a Marchena que viene con muchas ganas, tiene muchas ganas de coger el caso, de leerse las casi 1400 páginas de diligencias del caso. Y bueno, pues este juez es un juez muy jovencito, tiene solo 25 años, se llama Heriberto Asencio Cantizán y es el encargado pues de volver a mover hilos y a que se empiece a investigar otra vez sobre el caso. Deciros que es un juez que, según he estado leyendo, no venía para nada, digamos, contaminado por opiniones y tal, porque prácticamente no sabía nada del caso, solamente lo que había leído en el sumario. Perdón, no me salía la palabra. Lo primero que hizo el juez, bueno, hizo 2 cosas muy importantes. Lo primero que hizo fue pedir que se exhumaran los cuerpos de los 5 cadáveres, de los 5 asesinados, de las 5 víctimas del crimen de los Galindos, para volver a investigar e intentar esclarecer algo más. Y diréis, bueno, pues vamos a exhumarlo. ¿Y quién va a hacerse cargo de exhumar, bueno, de buscar algo más en los restos después de 6 años del fallecimiento de las 5 víctimas? Pues lo segundo que hizo el juez, que fue para mí una cosa súper acertada, fue contactar con el excelentísimo doctor Luis Frontela. Seguro que todos los que seáis, bueno, seguidores de True Crime o simplemente leer las noticias, habéis escuchado alguna vez el nombre de este doctor, porque es un médico forense especializado en, pues eso, en medicina forense. Además, fue uno de los pioneros que se fue a estudiar a Scotland Yard y al FBI, pues para saber nuevas técnicas y demás, y es una eminencia en el caso, bueno, en el caso no, en el campo, ¿vale? En este sector. Entonces contacta con Luis Frontela. Luis Frontela, por supuesto, se desplaza hasta Sevilla, hasta Paradas en este caso, a analizar los restos de las víctimas y saca las siguientes conclusiones. Deciros que no solamente se leyó las 1400 páginas del sumario, sino que además, bueno, pues se acompañó de las fotos, porque ya obviamente después de 6 años poco iba a sacar más, y de, pues eso, los restos que pudo ver de los cadáveres que habían exhumado. Lo primero que determina el doctor Luis Frontela es que no hablaba solamente de un asesino, sino que mínimo eran 2 personas las que cometieron el asesinato. Y diréis, ¿por qué? De lo primero que se fija es en las fotos de la vivienda de Zapata. Os había dicho que nada más entrar había como un manchurrón en la pared y que se perdía, como que se difuminaba, ¿vale? En el caso de que hubiese sido una persona, parece ser que el cadáver, bueno, parece ser no podría coger el cadáver, y lo más normal es que fuera arrastrándolo hasta la habitación, por lo que la mancha tendría que ser, la mancha de sangre tendría que ser como un reguero, ¿vale? Él dice que eran 2 personas por las manchas. Había un momento en el que el reguero, podríamos decir,
el arrastre, ¿vale? Se cortaba. Por lo que él entiende que dos personas, una de los brazos, en la parte superior del tronco, y otra por los pies o por la parte inferior de las piernas, ¿vale? Pues lo cogieron, cogieron a la pobre Juana y desplazaron el cadáver hasta la habitación, pues así más o menos en volandas, como buenamente pudieron. En el momento que desplazaron fue cuando el cuerpo se iba balanceando y ¿os acordáis que os decía que había bastantes salpicaduras de sangre durante, por toda la escena y que pues estaban de una manera así un poco aleatoria? Pues según Frontela era por eso. Al ir desplazándose, ir andando, vosotros intentad llevar a alguien, pues se va moviendo. Así que bueno, pues eso era la primera explicación, la primera deducción que hizo el doctor Frontela. La siguiente cosa que analiza y que, bueno, pues determina es que tanto José González como Asunción, su mujer, fallecieron ambos por disparos, por herida de bala, ya que en los restos que pudo encontrar se encontraba pues algunas señales de, pues eso, de disparos. Así que la teoría que había por ahí rondando por el mundo se nos cae. Además, también determina, analizando los restos tanto de Ramón Padilla como de la pareja del matrimonio, ¿vale? Determinan que hay intentos de hacer por partes, ¿vale? Lo voy a decir así porque YouTube igual no es tan permisivo como yo pienso, ¿vale? Intentaron hacer partes de estos tres cuerpos, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay bastantes signos de ello, porque hay diferentes pues cortes y marcas, y además sigue con la convicción de que eran mínimo dos personas, uno aguantando y el otro pues ahí dándole al serrucho, ¿vale? Así que bueno, pues otra teoría que se nos cae, porque entonces si el cuerpo de José González tenía signos de que querían haberlo hecho partes, él mismo a sí mismo no se va a dividir, ¿vale? Ya está, yo creo que ahí ha quedado claro. Al final, el doctor Frontera lo que determina es que mínimo había dos asesinos y que obviamente José González no era culpable de los crímenes, ¿vale? Así que deja de estar nominado y bueno, pues ya nos hemos quitado como culpables a Zapata, que no ha podido ser, y también a José González. ¿Quién ha sido o quiénes han sido los culpables de este crimen? Pues amigos, esto es que volvemos a la casilla de salida, no tenemos ni idea, ¿vale? Ahí empiezan a investigar, empiezan a buscar más información y se dan cuenta, acordaos de una de las primeras personas de las que os he hablado al principio del vídeo, Antonio Fenet, que era el que se dio cuenta de, bueno, pues del humo y de todo esto, ¿vale? Pues, bueno, empiezan un poco ya a tirar de todo lo que pueden y se dan cuenta de que de la nada recibió unos días después del atroz suceso digamos, un pago de 500 pesetas, que para la época era mucho dinero. He hecho la conversión así, sumándole la inflación, teniendo en cuenta un poco todo esto, y a día de hoy, en 2024, esas 500 pesetas de la época serían alrededor de unos 7.900 euros aproximadamente. El señor Fenet pues no pudo justificar jamás de dónde provenía ese dinero, quién le había hecho ese pago, así que quedó como sospechoso de que a lo mejor otra de esas teorías era que el marqués le había pagado ese dinero para que, bueno, pues hiciera el trabajo sucio. Solo o acompañado, pero que hiciera él el trabajo sucio para el marqués no mancharse las manos. Y a todas estas, cuando ya volvíamos a la casilla de salida, el marqués cogió y se personó él, porque él lo valía, a la comandancia de la Guardia Civil y dijo que él tenía una teoría y sabía o creía saber quién había sido el culpable de esta escabechina que había sucedido en el cortijo, ¿vale? Parece ser que unos días antes se habían puesto en contacto con el marqués un grupo de legionarios que habían hecho un desfile que se hace, si no recuerdo mal, el 18 de julio en Madrid y que pues tenían que desplazarse hasta Ceuta. Y le pedían por favor al marqués si no le importaba que ellos hicieran noche allí, ¿vale? Que hicieran noche en el cortijo antes de volver hacia Ceuta.
Según el marqués, estos 8 legionarios, además de ser legionarios y darlo todo por la patria si fuera necesario, eran traficantes de sustancias ilícitas, podríamos decir así, ¿vale? O sea que eran traficantes que tenían ahí cositas divertidas. Y que cuando llegaron al cortijo, Zapata, que era un hombre muy íntegro, se dio cuenta y los quiso denunciar. Y entonces los legionarios pues se tomaron la justicia por su parte y pues eso, lo que ya os imagináis. La policía, la Guardia Civil en este caso, empezó a investigar y se dieron cuenta de 2 cosas. Una, que el hecho era real, los legionarios habían dormido efectivamente en el cortijo de los Galindos, pero no el día 22, que fue el día que había sucedido todo, sino que días antes. Además, ese día 22 de julio, 7 de ellos tenían coartada porque ya habían llegado al cuartel a Ceuta y el otro estaba en Barcelona con unos amigos y unos familiares y no sé qué leche, o sea que también tenían coartada. Así que teoría totalmente desmontada. El señor Marqués, como estaréis adivinando, lo que hacía era bombas de humo o bombas de gas o bombas de lo que queráis. Era desviar totalmente la atención a su persona. Ay, Marqués, que en cada momento hueles más a culpable. Entonces elaboró la última teoría, que para mí es la que más peso tiene y la que, bueno, bajo mi punto de vista es la más real. Parece ser que el marqués tenía unos trabajillos unos chanchullos un tanto especiales dentro del cortijo, ¿vale? Resulta que, bueno, no sé si sabéis, en la época había que declarar el total del trigo que se recogía, ¿vale? Para pagar luego unas aduanas, unos impuestos, ¿vale? Pues parece ser que el marqués no declaraba, o el administrador en este caso, no sé quién lo haría, no declaraba el 100% del trigo que se recogía para, pues, la cantidad. Por ejemplo, imaginaos que declaraba un 70, pues el 30% que no declaraba lo vendía en el mercado negro para pues ganarse unos dinerillos y tener un colchoncito, porque vuelvo a repetir, el señor marqués, a pesar de tener títulos, no era nadie, no tenía dónde caerse muerto. Así que él lo que hacía era intentar timar y guardarse dinerillo. Negro, claro. ¿Qué pasa? Parece ser que Zapata lo descubrió, vio un poco lo que estaba pasando y para que no lo delatara, pues el señor marqués, vuelvo a decir, no él, sino él mandó a, pues hizo lo que hizo y bueno, pues algunos fueron efecto, bueno, digamos, pues efectos colaterales y pues gente que estaba allí en el momento que no tenía que estar, como por ejemplo Asunción, sin ir más lejos. En 1983 el juez, que ya os digo que fue el que más se implicó en el caso, que fue Heriberto, fue destinado a las Canarias. Entonces entró otro juez que, bueno, pues vio cómo estaba el percal, pues que ya las pruebas no tenían, ya no sabían por dónde tirar, estaban todas muy manipuladas, en fin, un montón de cosas, y decidieron pues no cerrar el caso, pero sí como que dejarlo morir, ¿vale? En 1995, por desgracia de todos, este caso prescribió. Así que si mañana mismo viniera el autor de los hechos y dijera he sido yo, pues ganaría horas de televisión, horas de prensa, la enemistad de media España, pero no tendría ninguna pena, no se le podría juzgar por estos 5 crímenes. Años después de que el caso prescribiera, tanto el marqués como Mercedes fallecieron, ¿vale? Y es entonces cuando su hijo, poco después de que fallecieran, su hijo decidió escribir el libro del que os hablaba al principio. Deciros, además, que en 1976, un año después de que sucediera el crimen de los Galindos, el marqués decidió separarse de su mujer, se divorció de Mercedes y la dejó en la ruina más absoluta. Él se fue con todo el dinero, tenía una cuenta de la que nadie tenía ni idea con más de 11 millones de pesetas. A Mercedes la dejó con una mano delante y otra detrás, con todas las deudas. Además, nadie quería trabajar en la finca de los Galindos, por lo que sus 5 hijos, tuvieron que dejar los estudios y dedicarse a gestionar y trabajar en la finca.
Hay un montón de cosas que me gustaría contaros, pero es que se me va a hacer el vídeo más largo de la cuenta. Si os interesa y queréis saber más, yo os recomiendo fervientemente que veáis el documental de Amazon Prime. Os dejaré abajo el link, o por lo menos lo intentaré, ¿vale? Porque allí el hijo del marqués, el que os digo que ha escrito este libro, explica muchísimas cosas y bueno, pues se le nota con el cariño que habla de su madre. Él tenía 15 años cuando sucedió todo, así que ya era consciente de todo. Y también veréis la rabia con la que habla de su padre. Además, su padre, como os digo, los dejó con el culo al aire, dejó a la madre con un montón de deudas porque ella no podía gestionar la finca, no podía gestionar el cortijo, no podía gestionar el patrimonio, pero como estaba a su nombre, todas las multas y todo lo que llegó después a causa de la malversación del marqués cayó sobre Mercedes Delgado, que para eso era la dueña de la finca, o sea, una cosa horrible. Deciros que además este crimen pues no se acaba así, o sea, es un crimen de estos que podríamos llamar perfectos, que se queda sin tener ningún tipo de final. Tenemos muchas teorías. Yo os digo que la última que os he contado es la que más me cuadra, me podría cuadrar, pero es un crimen de estos que no queda cerrado, no hay nadie acusado, no tenemos ningún culpable. Nadie va a pagar por las 5 muertes de esas 5 víctimas. Y además, a todo esto, en 2015 hubo un accidente en los juzgados de Marchena, que es donde estaba el sumario de este caso, y bueno, pues el techo se vino abajo y se perdió muchísima documentación, entre ellas las más de 1400 páginas de sumario del crimen de los Galindos. Así que bueno, no sabemos dónde está, no sabemos si alguien aprovechó la tesitura y se la llevó, si aparecerá algún día en Wallapop o si pues no aparecerá nunca, pero bueno, pues todas las imágenes y todas las páginas del sumario de ese caso andan por el mundo. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya quedado un vídeo bastante bien, que se entienda bien lo que os quería contar. Sé que ha sido muy largo, yo estoy con la garganta más seca que la leche y Alex seguro que está deseando volver a la habitación porque le he robado su ordenador. En fin, espero que os haya gustado, como os digo, que le deis mucho amor a este vídeo para que yo sepa que os gusta y pueda seguir grabándolos. Y que nada, que nos vemos muy pronto en el próximo. Un beso muy gordo y cuidaos. ¡Chao!